un amigo mío me dijo, si tú no lo escribes, lo mismo alguien escribe sobre ti, no te gusta lo que van a escribir de ti, así que más vale que tú lo escribas, ¿no? Por tanto, quiero agradecer profundamente también, evidentemente, al Diario Jaén, que nos permite estar aquí, ¿no? Y que además me ha permitido ver fotos de cuando yo era, digamos, frívolamente joven, ¿no? Era muy joven. Y bueno, me ha agradado profundamente. Yo quería, ayer, el Diario Jaén, que le agradezco por partida doble, ¿no? Esta invitación y también el hecho de que ayer, bueno, y en días anteriores ha sacado un anuncio en relación con la presentación del libro, ¿no? Ayer me hicieron una entrevista y la última pregunta, sobre la que yo me expliqué mal, dice, bueno, ¿cuál es tu motivo de tu satisfacción? De que hay una calle que se llama Cándido Méndez. La calle es de mi padre. Es decir, yo lo que no puedo es perpetrar una apropiación indebida, aunque sea mi padre. Realmente lo que yo quería decir es algo que ni siquiera me atañe a mí personalmente, aunque cualquier cosa de mi padre me atañe en primera persona. Estaba hablando de mi hijo el mayor, que se llama Cándido Méndez. Mi mujer a mi hijo el mayor le puso Cándido por mi padre, no se lo puso por mí. Y entonces cuando mi padre, cuando yo pasaba alguna vez, porque mi hijo nació aquí, mis dos hijos nacieron aquí, mis padres están enterrados aquí, y mi familia está aquí, mis dos hermanas, mis cuñados, mi sobrina, mi sobrino. En el año 1978, la pensión media en España era de 11.000 pesetas, 70 euros. Mi padre cobraba por debajo de la pensión media. 40 años después, son casi 200.000, 1.332, son 70 euros en el 78, 1.332 en el 2018. La riqueza en España se multiplicó por 10, pero las pensiones se multiplicaron por 20. O el hecho que 3,5 millones de personas eran mujeres trabajadoras, 40 años después 9,5 millones. Por eso digo estas cifras, lo que ponen de manifiesto que lo hicimos bastante bien, en las circunstancias en las que tuvimos que, el pueblo español pues tuvo que desarrollarse, ¿no? Y luego hay una parte, claro, que es de parte, ¿no? Y valga la redundancia, es de mi visión como sindicalista. Yo creo que hemos perdido demasiado tiempo en discutir de la cuantía del salario mínimo, en discutir del coste del despido, en discutir de que si las pensiones, si subían demasiado, era un delito de alianza hacienda pública, porque podían esconder el erario público, y sin embargo no hemos discutido cómo mejorar la formación, no hemos discutido cómo mejorar la innovación, no hemos discutido cómo mejorar la productividad de las empresas, etc. Es lo que pretendo en la segunda parte desarrollar. Y bueno, con estas reflexiones simplemente termino la somera descripción de esta partida. Y yo dije, ¿quién es Melanie Martínez? Parece que mi sobrina parece que sabe quién es Melanie Martínez. Bueno, yo me enteré luego quién era Melanie Martínez, ¿no? Y dije, bueno, ¿quién es Melanie Martínez? Y tal. Y dije, bueno, este fenómeno. Y cogí y entré en internet para saber quién era Taylor Swift. Yo había oído mucho hablar de Taylor Swift, tal. Y digo, no, hombre, sí sabía quién era. Digo, ¿qué había detrás? ¿Eso era un invento? No, me encontré que no era un invento. La chica con 13 años había compuesto, bueno, luego compuso más canciones, ya componía canciones, tiene 200 canciones. Es el fruto de un esfuerzo muy importante. Pero claro, hay una particularidad en la biografía de Taylor Swift. Es hija de un agente de bolsa, de gente que tiene bien cubierto el riñón, Y luego da la coincidencia que su abuela era cantante de ópera. Es decir, tenía cultura musical y tenía dinero. Y yo llegué a la conclusión, todas las chicas que estaban viendo a Melanie Martínez piensan que pueden ser como Melanie Martínez, pero ni van a tener la inmensa mayoría una abuela que haya sido profesional, reputada de música, ni van a tener un padre rico, ¿no? Por lo tanto, yo me dije,
Pero ¿a quién se le ocurre poner en cuestión el papel de los sindicatos y nuestro papel de ese? Darle una oportunidad. Cuando hablo del sindicato, hablo en general de la democracia, darle una oportunidad, una esperanza fundada a esas miles de seguidoras de Melanie Martínez, que lo que van a tener sobre todo fundamentalmente es el Estado democrático, el Estado de bienestar y las instituciones democráticas de las que formamos parte de los sindicatos. Pues nada más. Fuiste parlamentario nacional. ¿Qué pasa con Jaén? Que transcurren los años y los años y los años y no se produce un avance significativo y seguimos donde siempre y no llegamos a la convergencia. Al contrario, parece que nos distanciamos cada vez más de la convergencia, no ya con España, aquí convergencia con la propia Andalucía. Ahora ya los políticos no le dicen convergencia, ya le da miedo converger. Ahora dicen confluencia, porque parece que es un poco más leve, un pecado venial. ¿Qué pasa con Jaén? ¿Cómo ves tú desde la distancia cercana, como ves el momento de la provincia? Bueno, cuando uno vive en Vicálvaro, es decir, vive lejos de Jaén, pretenderle dar consejos a los de Jaén siempre es muy arriesgado, ¿no? Y por lo tanto yo desde luego consejos no voy a dar. Lo que sí puedo expresar es que yo comparto la preocupación que hay en relación con Jaén, ¿no? Hombre, percibiendo algunos elementos que me parece que tienen cierta significación en relación con la época en la que yo viví aquí. Uno, funciona en términos negativos, por ejemplo, respecto al empleo. Yo hoy he leído que las previsiones de jornales de la campaña de la aceituna van a ser 3,8 millones de jornales y 182.000, si no recuerdo mal, de las almazaras. Claro, cuando yo estaba aquí, eran 10 millones de jornales. Es decir, ha bajado el trabajo en la recolección de la aceituna, que era el elemento clave para muchos pueblos, pues ha bajado a un 40% que había, de 10 a 4 millones de así, ¿no? Pero sin embargo, veo que por ejemplo en el sector turístico estamos aprovechando las oportunidades, me da la impresión, estamos aprovechando las oportunidades, digamos, hay una situación en la cual estamos retrocediendo, no estamos retrocediendo, es que ya la generación de empleo que se puede dar en la recolección ya no es solo en fin, lo veo ya. Las campañas duraban entonces 100 días y empezaban para la Inmaculada después. En el pueblo de mi mujer ya están cogiendo aceitunas y hay sitios donde ya las han recogido, ¿no? Es decir, ya las campañas ya es que están reducidas a eso, pues también a un 40%. Entonces yo creo que tenemos elementos fuertes. Yo creo que hay un elemento que sí se... Eso llaman aquí oportunidades. Bueno, elementos fuertes, oportunidades, no lo sé. Sí, pero bueno, es que llevamos 5 o 6 años... Antonio, ¿sabes lo que ocurre? Que el vocabulario es muy limitado. En el vocabulario no puedes innovar, ¿sabes? Los políticos siempre hablan de compromiso y apuestas. O sea, que digo que el vocabulario es limitadísimo. Lo que quiero comentar es que yo creo que sí hay una serie de problemas, como por ejemplo la comunicación, que se remonta y se remonta. Yo ahora en el boletín de la Unión General de Trabajadores he leído que estamos en la plataforma por la autovía que debe ir de Torredón Jimeno al Carpio. Ya tenemos un problema de comunicación que nos han hecho, incluso una vez nos hicieron la cobra con el tren de alta velocidad, ¿no? Eso no han hecho la población. Y esos son temas hay que resolver. Yo ahora no creo en que en Jaén se puedan poner grandes industrias. ¿Yo en qué creo? Lo digo, no lo sé. Hay que tener una buena infraestructura de comunicación, hay que tener una buena formación permanentemente actualizada, tenemos una universidad, y hay que tener sobre todo una red de cobertura digital. Porque yo creo que Jaén tiene, por el hecho de ser una de las provincias,
Yo creo que quizás sea la provincia de España de mayor superficie natural protegida. Bueno, ahí hay una oportunidad. Antonio, perdona, es que no te encuentro palabras. Digamos, ahí hay un patrimonio, como podríamos decir, durmiente, para el desarrollo económico, hablando de la transformación verde, que yo creo que tenemos que aprovechar. Que luego, a mi gusto hay una cifra más o menos, más allá de que haya o no haya aranceles por parte de Trump, que probablemente los haya. Yo no sabía, lo tengo que reconocer, que ya somos el primer exportador de aceite de oliva en Estados Unidos. Eso es señal de que las cosas han cambiado mucho y para bien. En ese sentido, porque siempre han sido los italianos. Los italianos compraban. Bueno, yo cuando estaba leyendo tu libro estaba siguiendo por la radio el resultado de las elecciones norteamericanas y he hecho referencia a la victoria de Trump, ¿no? Por desgracia, a Trump, con toda la repercusión que puede tener, por ejemplo, para una provincia como Jaén con los aranceles de la aceituna y del aceite, ¿no? También estamos viendo cómo muchos movimientos ultraderechistas están avanzando en muchos países europeos, incluso aquí en España. Sabemos que cada vez tiene más fuerza y algún que otro partido que está surgiendo también de ultraderecha, ¿no? Incluso vos, tú lo recoges en tu libro, ha creado un sindicato, que paradójicamente se llama Solidaridad. ¿Cómo se pueden desvirtuar algunas palabras, no? Entonces, se puede generar incluso pasando de banderillero, de picador a gobernador civil, como decíamos los. Bueno, con todo este escenario que se nos abre, ¿cómo crees que esto puede afectar al sindicalismo en el mundo? Refiriéndose a España, ¿en qué momento crees que está la aceptación que se tiene hacia los sindicatos en España? ¿Es un algo tan importante? Bueno, vamos a ver, yo pongo un ejemplo en el libro de algo que me pasó hace muy poco tiempo, con un juez. Un juez, yo estoy en un acto hablando de pensiones, los sindicatos están muy vistos, problemas de corrupción y tal, y yo le dije, ustedes tampoco están muy bien vistos. Ustedes no sé cómo. Y luego le comento, mire, la institución más valorada en España es el ejército. ¿El ejército? Y ahora, incluso no solo es valorada, sino añorada, sobre todo en Valencia. Esa es la realidad. ¿Qué ocurre con los sindicatos? Con los sindicatos hay dos maneras de medirlo. Con las encuestas de opinión pública que abordan a todos los ciudadanos mayores de 18 años, sean o no trabajadores, y hay otra manera. Como nosotros tenemos nuestras elecciones, quienes nos votan o no nos votan. Y resulta que a la Unión General de Trabajadores y a las comisiones obreras nos votan más del 60% de los trabajadores de este país, que son los que de verdad nos conocen. Yo he ido a la Escuela Superior del Ejército durante 8 o 9 años, por ser secretario general de la OGT, nos han ido invitando, no sé si nos siguen invitando y he hablado con ellos. Y un día les dije a los del Ejército, a lo mejor piensan que están ustedes muy valorados porque les conocen poco, a lo mejor se los conocerían mejor. Pero nosotros sí hemos pasado la horca caudina de que te conozcan mejor, porque cada 4 años tenemos que pasar por las elecciones. Y si no, comparo lo que pasa con los partidos políticos se fragmentaron hace no tanto tiempo. El espacio de la derecha se fragmentó, el espacio de la izquierda se fragmentó. Por lo tanto, yo soy de los que pienso que las organizaciones sindicales del corte de la Unión General de Trabajadores tienen objetivamente un futuro que es imprescindible para la sociedad. ¿Por qué? Porque la transformación verde y la transformación digital van a generar resistencias muy fuertes. Y nosotros somos los que estamos en el centro de gravedad de las trabajadoras y de los trabajadores de este país y podemos contribuir a que esa resistencia se transforme en voluntad de cambio. Voy a poner un ejemplo. En Alemania, la Volkswagen está diciendo que va a cerrar 3 fábricas. Han preguntado en Navarra. Aquí puede ocurrir
parece que no va a ocurrir. Nosotros tenemos empresas muy productivas, mucho que compiten con... Pero el hecho cierto es que puede ser eso, así. Y el hecho cierto es que si cambia el coche de combustión interna al coche eléctrico, los puestos de trabajo se dividen por 2, así como suena. Por lo tanto, ¿eso cómo se va a hacer? Primero, ¿eso se puede hacer? Pues yo creo que no se puede hacer, como no haya un consenso social, ¿no? ¿Eso se tiene que hacer? Yo creo que eso se tiene que hacer. Lo que tenemos que bajar todo lo relacionado con la contaminación, porque yo no creo en el optimismo tecnológico. Yo tengo amigos que me dicen, tú no te preocupes, vamos a inventar, seguro que se inventa una tecnología y esa tecnología se incorpora a un satélite y el satélite está dando vueltas alrededor de la Tierra y chupa como una aspiradora CO2. Pues yo, como yo lo creo, digo, no, eso lo tenemos que reducir, pero lo tenemos que reducir de tal manera que sea eficaz la reducción y la familia de los trabajadores de España, del mundo, no lo vean como una amenaza para su supervivencia, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Yo no lo sé. Ahora, yo sí sé quiénes tienen que ser los protagonistas. Y uno de ellos, muy fundamental, son los sindicatos. Fundamental. Sindicatos como la UGT, ojo. De clase, con implantación territorial, implantación sectorial. Sindicatos corporativos van a defender solo sus puestos de trabajo. Nosotros sí podemos, porque es que lo hemos demostrado. Dime la verdad, Cándido. ¿Tú te sentirías interlocutor cómodo en un diálogo social fluido con el actual gobierno y con la vicepresidenta Yolanda Díaz? Yo he aprendido una cosa, que los gobiernos pasan. Incluso hay veces que los gobiernos pasan de los problemas. Lo que quiero decir es, yo he vivido una etapa en la que nosotros aprendimos que el sindicalismo tenía que estar, digamos, al margen, no contaminado por los cambios políticos. Yo esa etapa la viví, porque claro, yo era secretario general cuando ganó Aznar por primera vez. Y entonces, al final, si hay un gobierno de derecha que hace una política de resistencia, en la primera legislatura de Aznar, pues tuvimos un proceso de diálogo social muy fructífero. Y en la segunda de mayoría absoluta hicimos una huelga general. Es decir que, entonces, eso está en función de los gobiernos. Yo con quién me tengo que sentir cómodo, lo digo como lo percibo por mi experiencia, con la patronal. Es decir, yo, si estoy cómodo con la patronal y puedo llegar a acuerdos con la patronal para plantear esos contenidos ante el gobierno de turno, es como más cómodo estoy. Luego, yo, en ese sentido, hablando de Yolanda, por no escurrir el bulto, yo, por ejemplo, lo que no creo que es conveniente es subir el salario mínimo interprofesional, que es competencia del gobierno, ¿no es cierto? Si lo quieren negociar, lo negocian, si no, es objeto de consulta. Lo que yo creo que no es conveniente es decirle a la patronal públicamente, emplazarle y decirle, el salario mínimo puede subir hasta aquí si tú lo firmas, que no tiene por qué firmarlo, ¿no es cierto? Pero si no lo firmas, puede subir más. Yo, como epílogo de lo que habéis estado hablando, pues me estoy diciendo que Cándido es una persona muy reconocible, incluso en lo físico. Yo esta mañana, viendo la portada, he visto una foto que me acompaña desde mis tiempos, ¿te acuerdas de la hoja del parque? Sí. Del tiempo de Cazorla. Esta, ¿no? Y digo, bueno, sí, da igual, esto el que la ve dice, este es Cándido. A mí, más o menos, me miran para arriba, claro, me ven el pelo y dicen, este eres tú. Y el otro, Rufino Nieto, ¿no? Es una foto que no está fichada, pero por la atmósfera que la envuelve está en Linares seguro. Pero no la tengo fichada, del final de los 80, principios de los 90. Y eres muy reconocible.
Y esa digamos, consistencia en lo físico la tiene en el aspecto intelectual e ideológico. Resumiendo las palabras que ha dicho Antonio y tal, yo creo que se puede decir con una persona muy coherente a nivel ideológico y a nivel intelectual, que apostó en su momento, como bien se ha dicho, por el sindicato, que fue un gran líder porque cogió el sindicato al borde de la extinción económica, y ahí es donde se demuestra los grandes líderes, ¿no? Volar con el viento de cola es muy fácil, ¿no? Volar con turbulencias y muy fuertes es lo difícil, y en aquel tiempo lo hizo, ¿no? Es una persona que en los tiempos que corren no es muy normal, pero es una persona que sabe escuchar. Y cuando viene aquí o cuando hemos tenido, a todos nos va como una esponja. Oye, este y de aquello y este tal. Y una vez que ya se ha planteado su mapa conceptual e intelectual, entonces aborda su conversación. Por tanto, como digo, es perfectamente reconocible. Yo en el libro no me traigo de contar dos vivencias. No vienen en el libro y por eso yo creo que aporta, no estoy diciendo nada. Una en relación con su padre, que creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Yo fui con 10 años a Cazorla y estuve hasta el 77 allí, ¿no? Entonces, ya previo a la muerte de Franco, posterior a la muerte de Franco, tu padre se quedó como maestro de obras en el castillo de la Yedra, restaurando una obra de Verges. Y entonces yo en aquellos tiempos, pues con otros amigos, con mi amigo Manuel Jiménez, tu padre era digamos, el correo que llevaba el socialista y tal, que lo dejaba en el bar de Campoy, que era un hijo de represaliado. Su padre está en la fosa común del cementerio de Cazorla, y allí cogíamos, digamos, la propaganda y demás. Y después ya, otra vivencia contigo, estando aquí ya de magisterio, el primer año yo creo que fue el curso 77-78, pues mi piso estaba en el Rincón del León, encima de los recreativos de Moisés, ¿no te acuerdas? Estaba el Bar del León. Y bueno, había un rincón donde Cándido y yo bajábamos allí, estábamos pues, y era un rincón, vamos, yo creo que te faltan esos dos detalles en el libro, porque las vivencias del León yo creo que también daban para contar un libro, ¿no? Por tanto, yo no quiero cansarte, yo quiero finalizar pues diciendo lo mejor que se le puede decir en mi tierra a alguien, y es que Cándido Méndez es buena gente. Muchas gracias.